días, buenas tardes, buenas noches en España. Esta es la conferencia que anunciábamos ayer. Quizá haya luego diferencias de días entre una y otra, pero para nosotros ayer hicimos la conferencia del padre Caffarel y el sacerdote, y hoy, que se encargó fundamentalmente Mercedes, como dijimos, y hoy queríamos hablar del padre Caffarel y el movimiento de los equipos. Es el número 233 del módulo 2 del que nos ocupamos nosotros. Bien, bueno, lo que queríamos hablar, al hablar del movimiento, resulta que, repasando un poco lo que hemos hecho, pues hemos visto que hemos hablado de la relación del padre Caffarel con él en muchas ocasiones, al recorrer su vida, al hablar un poco de los pasos fundamentales, los momentos, la creación o la ya aprobación, digamos, de la carta fundacional, y por tanto pues no sabíamos bien cómo enfocar esa relación del padre Caffarel con el movimiento, que entre todas las obras que él emprendió, pues consideramos que no solo porque nos afecte personalmente y a todos ustedes, sino porque queremos de verdad que fue la obra principal de su vida, junto con el mundo que él hizo suyo y trató de facilitar a los que iban a las sesiones de oración en Trosir. Por lo tanto, estamos ante, digamos, la obra de su vida y nos preocupa un poco acercarnos a ella sin ser del todo fieles a lo que él quería y pensaba. Entonces vamos a tratar de encontrar un hilo conductor, y había pensado que podíamos presentar la relación del padre Caffarel y el movimiento siguiendo los grandes encuentros internacionales, donde el padre Caffarel o bien presentaba al Papa el movimiento, y de hecho hay una serie de discursos y escritos relacionados con esa presentación al Papa de lo que era en esos distintos momentos el movimiento, o bien pedía al movimiento su razón de ser, su situación en la sociedad, su misión en la Iglesia. Sería la otra vertiente. Y de hecho comporta una serie de discursos que hubo de ahí que constituyen núcleos muy fundamentales de su pensamiento y de lo que él quería de los equipos. Bueno, previamente podríamos hablar de la estructura del movimiento, como la concibía muy sintéticamente el padre Caffarel: un movimiento supranacional, un movimiento unitario, un movimiento autónomo en relación a la jerarquía, al servicio de la Iglesia, y un movimiento de iniciación y de perfección. Parece un resumen de las líneas de lo que él pensaba que debía de ser el movimiento de los matrimonios, y todo ello, por supuesto, envuelto en el deseo de que los equipistas profundizaran en la espiritualidad conyugal y le hicieran suya más la misión al servicio de los hombres para difundir el Evangelio. Yo quería completar esto que ha dicho Álvaro, que está con lo más, bueno, me parece a mí lo más importante, que es todo el rato él cuando hablaba, incluso en el último discurso, es volved al carisma, volved al carisma. Porque el carisma es un don de Dios que normalmente lo da a un movimiento, una orden religiosa, para responder a una necesidad del tiempo, ¿no? De algo que en ese momento es necesario en la Iglesia y en el mundo. Y en el último texto, en la última conferencia, la del año 1987, sí que dice: ¿qué entendemos por carisma fundacional? Y dice: algo más que una buena idea o que una idea edificante. Es una inspiración del Espíritu que actuará como un dinamismo que irá impulsando a la institución, al movimiento, durante todo su largo desarrollo, y le ayudará a cumplir su misión. Y yo me acuerdo que al principio, un poco como irónicamente, ¿no?, el padre Caffarel decía: yo más bien creo que ha sido una buena idea, pero poco a poco me he ido dando cuenta que el Espíritu Santo tuvo algo que ver. Y hemos encontrado un texto que es muy indicativo
de esa manera, primero humilde, segundo realista, tercero, no sé cómo explicar, que tenía el padre Caffarel para estas cosas tan importantes, ¿no? Y este texto decía, ¿cómo actúa el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene dos maneras de actuar. Una manera exterior y más extraordinaria, como por ejemplo la de San Pablo en el camino de Damasco, o con Pascal en su noche de fuego. Incluso a veces es espectacular. La Biblia nos dice que un día el Espíritu cogió al profeta Ezequiel por los pelos y lo llevó al templo de Jerusalén. Esta primera manera es excepcional, dice él. Normalmente el Espíritu Santo, ya no sé si lo sabré traducir bien, nos alcanza en la raíz de nuestras facultades, en lo más íntimo de nuestro ser, y eso no se percibe. Voy a hacerles una confidencia personal. Desde hace 50 años que soy sacerdote, escribió esto, nunca he dicho, el Espíritu Santo me ha dicho, o el Espíritu Santo me ha llevado a hacer. Prefiero cometer un pecado de vanidad diciendo, quizá he tenido una buena idea, más que arriesgarme al iluminismo. Cuando fundé los equipos de Nuestra Señora, creí tener una idea justa. Pedí consejo. No pensé en aquel momento, es el Espíritu Santo el que me empuja. Hoy ya no estoy tan alejado de pensar que Él participó en cierto modo. Temo dos errores que en el límite pueden convertirse en dos herejías. Por una parte el error del quietismo y por otra parte el error del iluminismo. En el primero, en el quietismo, espero que el Espíritu Santo me inspire. Si usted dice eso, dice él, se arriesga a esperar mucho tiempo. Puede que llegue, pero no es seguro. El Espíritu Santo no es cómplice de los perezosos. San Pablo, es verdad, tuvo su camino de Damasco, pero luego uno sabe que durante mucho tiempo trabajó y sufrió para elaborar poco a poco su gran síntesis. Y Santo Tomás de Aquino y tantos teólogos tuvieron de tiempo en tiempo una luz que les iluminó, que les llenó, pero la mayor parte del tiempo lo que hicieron fue rezar largamente al pie del crucifijo. Trabajaron, buscaron y después produjeron su obra. Todavía me da más miedo el iluminismo, porque se piensa, es el Espíritu Santo el que me sugiere esta idea. Y eso es el principio de todos los fanatismos. Cuando uno está como muy seguro de estar inspirado por Dios, no se escucha ya nada y se va uno en fond, se va de cabeza. Pensemos más exactamente. Si estoy en las disposiciones queridas, el Espíritu Santo hará que piense justo y que actúe firmemente. Es más modesto y más conforme a la verdad de la Escritura. Me gusta mucho esta manera de explicar lo del padre Caffarel, porque efectivamente hubo esa inspiración del Espíritu en el inicio, claramente, era un carisma, un don de Dios, pero todo el trabajo que él desarrolló de reflexión junto con las parejas, o sea, los equipos se fueron... Bueno, él también dice, ¿no? Aquí dice, hay grupos que al principio tienen un carisma fundacional, pero que lo pierden al cabo de los años. La historia de la Iglesia presenta muchos de estos casos, en que los sucesores, si no han estado suficientemente unidos al carisma fundacional, a través de la reflexión y de la oración, pues de golpe se llega al declive. Por eso, aquel eclesiástico de la Comisión de Religiosos me decía que el Concilio Vaticano II ha pedido a las congregaciones y a las órdenes religiosas que realicen un aggiornamento, es decir, que aborden su renovación y puesta al día a partir de la reflexión y el planteamiento sobre las necesidades de quienes pertenecen a la organización o al movimiento para responder mejor a las exigencias del tiempo actual y del porvenir. Y con otras palabras nos lo dijo a nosotros muy bonito, nos dijo, vuelvan al carisma. Dice, es como el que ha encontrado, creo que ya lo cité, pero da igual, lo vuelvo a citar, es como el que ha encontrado una fuente de agua muy pura, y va cogiendo de esa agua, y llega un momento en que le parece que el agua empieza a faltar. Y entonces se va
y hace otro agujero para buscar esa fuente en otro lugar. Y allí no la encuentra. Lo que hay que hacer es hundirse más lejos, ir más hondo en ese agujero en que sí que estaba la veta de agua. Y eso es el carisma, es decir, no vayan a inventar otra cosa, sino en donde había realmente el don de Dios que no se puede manipular, porque un don de Dios es un don que no se puede manipular, pues ir más al fondo, ir más adentro. Y entonces esa veta de agua que parecía que faltaba, pues volverá a surgir más pura y más transparente. Eso nos lo dijo cuando nosotros empezamos en la responsabilidad. Y no se nos ha olvidado. Porque lo que decía también de que el carisma se encuentra en la base. Y que se mantiene más fiel en la base. Sí. Dice, lo primero es volver a la fuente, porque hay veces que la fuente ha quedado un poco borrada, esa fuente que es lo que yo llamo el carisma fundacional. Bueno, pues entonces eso es lo que impresiona del padre Caffarel, que no hizo esta fundación con este inicio con este carisma y ya pensó, bueno, pues seguirá solo. No. En cada encuentro internacional. A mí lo que me impresiona del padre Caffarel es que esa creación se fue haciendo, en el fondo, muy poco a poco. No fue una creación de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Se creó aquel equipo inicial, pasaron esos años de la guerra, duros, difíciles. Luego la carta. Cultos, luego, ¿no? Al acabar la guerra, 2 años de levantar la cabeza, volverse a estructurar un poquitín, ver que entonces si no había una cierta regla o unas cosas acotadas, pues aquello podía navegar, y entonces pues la decisión de la carta. Después, claro, es un movimiento que nace en Francia, que él es francés, que los primeros equipos son franceses, y por lo tanto que está también muy marcado por ese espíritu, iba a decir, cartesiano, de poner un poquito en orden las cosas, de poner unas reglas fijas casi, y luego poco a poco de irse acomodando a las situaciones de su crecimiento, primero las necesidades que iba cambiando la sociedad, como fue, claro, los grandes problemas ya el preconcilio, y luego el concilio y el posconcilio, y las distintas necesidades en su crecimiento y expansión en distintos países. Por lo tanto, el movimiento, cuando yo he dicho antes que desde el principio era supranacional, pues está muy bien, de hecho, porque era Francia y Bélgica, a fin de cuentas, era otro país, y Suiza otro, y Luxemburgo otro. Y en el fondo había equipos, digamos que de 3 o 4 nacionalidades, y por lo tanto una estructura inicial de esa forma. ¿Qué era unitario? Lo unitario lo define el hecho de que las reglas, en cierto modo, de pilotaje, que eran mucho más estrictas en aquellos años, con aquellos 3 temas famosos que precisaban hacerse después de la información, después el hecho de pasar por un compromiso expreso, que se decía por escrito, decir, de acuerdo, yo me comprometo, etc. Eso pues configuraba una forma de ser. Lo que decíamos ayer, digo yo, por la conferencia del sacerdote, el hecho de que fuera un equipo formado por 5, 6, 7 matrimonios con un conciliario, y un conciliario sacerdote, un conciliario que ya explicamos ayer que tiene una función muy fundamental en la vida del equipo, que a su vez es autónomo con relación a la jerarquía. Eso lo hemos experimentado nosotros, porque hemos tenido en algún momento algún cierto roce al explicar a un obispo, que no digo quién es, porque ya pasan muchos años, explicarle esto, y claro, el hombre me dijo, dice, oiga, después de esta explicación, yo no le he dicho que le voy a dar permiso. Y yo le contesté, pues ni yo tampoco se lo he pedido a usted. Claro, fue una cosa violenta, porque no sé si viene al caso, pero bueno, es la historia también que hemos vivido, como un punto
donde es muy fácil decir eso, pero cuando uno lo ha expresado o lo ha vivido en primera persona, pues indica que es eso, ¿no? Después, al servicio de la Iglesia, siempre, desde el primer momento, y promocionado y fomentado y empujado por todos los escritores del padre Caffarel. Y luego la dualidad entre movimiento de iniciación para que se fuera formando la gente poco a poco o de perfección, que también lo dijimos el otro día. Bueno, desde el punto de vista de su estructura, pues ya lo hemos dicho otras veces, pero es muy sencillo. O sea, al principio crea los hogares enlace para que ningún equipo se sintiera totalmente aislado, que tuviera siempre una conexión con el centro director, y luego simplemente la agrupación de varios equipos que formaban sectores y la agrupación de varios sectores regiones, que no estaban ligadas ni encajadas en estructuras administrativas civiles. Es decir, por ejemplo, en Francia, en los departamentos, pues había equipos o sectores que pertenecían a varios departamentos, o en ámbitos, digamos, de las diócesis, pues tampoco, ¿no? Bien, luego, pues las superregiones ya hemos hablado, que comprendían varios países. Y la superregión ha variado mucho porque nosotros hemos vivido el nacimiento de regiones aisladas que poco a poco se iban incorporando a la estructura del movimiento y a las sesiones, digamos, que lo que llamábamos el colegio internacional del equipo responsable internacional, más los superregionales o regionales aislados. Hemos visto cómo esas regiones aisladas poco a poco se iban convirtiendo en superregiones. En estos momentos pues hay muchos. Es muy interesante ver el mapa y todas las estadísticas que hay ahora, que las llevan muy bien, gracias a Internet y a los criterios de documentar bien los famosos quesitos, ¿no? La división proporcional de las edades de los equipistas o de las zonas geográficas, los países, etc. Bien, él desde el principio también pensó en que para dinamizar estos equipos que iban teniendo su desarrollo, pues hacían falta unas sesiones de responsables de sector, que fueron al principio, nosotros no lo hemos vivido nosotros, se hacían en París, y hemos conocido personas, mi propio hermano creo que estuvo en una de esas sesiones en París, que daba el padre Caffarel. Entonces, claro, un recuerdo para ellos espectacular de estar oyendo directamente al fundador en esas sesiones, y después sesiones de formación. El crecimiento un poquito puede interesar, pues bueno, desde el año 49, que había 32 equipos, y en el 52, es decir, en 3 años, pues había 200 en Francia, Suiza, Bélgica. Y me parece también interesante destacar cuando el padre Caffarel decide hacer los viajes a esos países, en aquella época más lejanos que ahora, que eran pues Brasil y Colombia, en el caso de a quienes estamos hablando, que están en esas regiones, ¿no? O esos países. Pues él hizo 3 visitas a Brasil en el año 57, 62 y 72. Es muy interesante pensar que un año antes de su retirada todavía hizo una visita a Brasil, y claro, de aquellos primeros 13 equipos del 57 ya habían en 72 350, pero sobre todo lo que hemos visto, porque eso ya lo hemos vivido mucho en los años 80, cuando fuimos nosotros de visita a Brasil, de arriba abajo, y a Colombia, y luego también a Argentina y Puerto Rico, que decía el otro día, pues cómo los equipos han guardado, no sé si por aquella presencia personal del padre Caffarel o porque decidieron ser muy fieles y aceptar esa estructura más o menos rígida, pero nosotros hemos visto de qué forma
se preparaban las sesiones de formación allí en Brasil, que era de una forma, cuando ya aquí a lo mejor en España habíamos pasado de muchas escrituras y de muchas documentaciones y preparaciones, pues tenían ese criterio sistemático de dejar las cosas bien claras, apoyadas, sobre todo para que el siguiente tuviera también la mecánica bien clara. Entonces, pues nos parece que Padre Caffarel, cuando hizo falta, pues sí que se decidió a ir, igual a esos países que a Canadá, y luego pues algún otro que hemos leído a sitios también más insólitos, cuando había ciertos equipistas o equipos en las zonas todavía bajo dominación o protectorado francés o influencia, me da igual. Entonces, pues no fue una persona que se quedó tampoco quieta allí, vino a España, vino a Italia y, por ejemplo, en España esas sesiones, hubo unas jornadas de responsables en el año 59 y en el 60 una sesión de cuadros, de formación de cuadros con el Padre Caffarel, con matrimonios de España, Portugal y Francia. Nos parece también que eso es muy significativo y dejó en España, en ese arranque de los equipos entonces, también una huella muy profunda. Como hemos dicho antes, visitó Colombia en el 57 y en el 62 ya estaba el primer equipo de Bogotá, y hoy pues hay que reconocer que la superregión de Colombia pues es, después de la de Brasil, la más extensa y fuerte Yo estaba Hispanoamérica. recordando una cosa que nos dijo muy curiosa el Padre Caffarel, que él había constatado que en el principio de los equipos en muchos de esos países, pues había un sufrimiento ofrecido por esa riqueza del movimiento, por esa fecundidad del movimiento, que nos dijo cuando íbamos a ir, porque claro, nosotros antes de ser responsables del equipo responsable internacional éramos miembros de ese equipo y enlazábamos Hispanoamérica, América Latina. Y Brasil. Y Brasil. Entonces, cuando íbamos a ir allí, hicimos viajes y tal, nos dijo, pregunten y verán como en muchísimos sitios ha habido en el inicio, ha habido como una especie de ofrecimiento por el movimiento de algún matrimonio que ha tenido una enfermedad o un problema. Nos dejó muy impresionados, pero luego lo preguntamos, me acuerdo, en Colombia. Y nos dijeron efectivamente que eso había pasado. O sea, no sé, él tenía esa manera de ver las cosas que era... Bueno, también venía del nacimiento principio de los equipos. Hay que recordar que los equipos nacieron meses antes del comienzo de la Guerra Mundial y que en aquel momento, digamos, de ilusión de empezar una cosa, se truncó todo aquello con el problema de las... no solo de deportaciones, sino de prisioneros franceses en campos alemanes, ¿no? Entonces, eso realmente hemos leído ahí párrafos y textos de cómo se formaban las esposas creando unas cadenas de oración, como incluso en algunos campos de prisioneros pues los hombres se agrupaban porque ya habían conocido previamente esos grupos o tenían información de ellos. Y claro, todo eso yo creo que al Padre Caffarel también le marcó como un elemento una semilla de sufrimiento y de sufrimiento de oferta, de entender ofrecimiento, el sufrimiento de otra manera. Claro. Bueno, eso de la inspiración del Espíritu Santo, que a mí me impresiona tanto y que me gusta. Mira, otro trocito que había aquí en Chantilly sobre lo mismo. Me atrevo a creer ahora, después de 40 años, que en el principio de los equipos de Nuestra Señora hubo un carisma fundacional, lo vuelvo a repetir. Pero cuidado, no me tengo por profeta, ni por un inspirado o un santo. Al principio no sabíamos lo que nos deparaba el porvenir, ni decíamos que el Espíritu Santo nos había empujado a hacer esta cosa o la otra. Hoy, después de 40 años y ante el desarrollo de los equipos,
Pienso que en 1939, con las 4 primeras parejas, había algo más que una buena idea, que lo he dicho antes, algo más que entusiasmo. Que aquellos primeros encuentros eran algo más que unos encuentros fortuitos y que la providencia y el Espíritu Santo estaban allí. Pero es bonito pensar que estaban allí en germen, como cuando tienes un hijo, ¿no? que te llega como un don, pero que luego va a haber una evolución y sabes que habrá crisis de adolescencia, que habrá que buscar, que habrá diálogo que establecer, que habrá... Porque él vuelve a decir otra vez lo mismo, o sea, él para eso siempre estuvo muy en contacto con la base, por eso nos lo dijo, muy en contacto. Y creo que una de las ideas más buenas para que ese carisma, que era como una semilla, pues se convirtiera en un gran árbol, fueron los encuentros internacionales. Sí. Cada 6 años un encuentro internacional que se preparaba con unos temas de estudio, que se acercaba uno al Papa, que entonces nos hablaba y se podía... Sí. Que el Padre Caffarel tenía un discurso que decir importante al Papa, una presentación, un discurso, y que luego se trabajaba después del encuentro con unos temas que derivaban de ese encuentro. Las orientaciones. Sí. Y ya no solamente eso, sino el mismo hecho de encontrarse. Espera que diga esto porque es que es una cosa muy sencilla, pero que a mí me parece tan importante como los temas de puedes estudio. Leer de uno de ellos, pero yo quería luego, un poquito por orden, repasar los 4. Es que es del Padre Caffarel también, sí. Y dice... Eso se refiere al de Lourdes del 65. Al de Lourdes, sí. Que hubo una persona... Espera, ¿dónde viene? Aquí creo que es... Bueno, ¿era este? ¿Los equipos de Nuestra Señora? ¿O era algún otro? No, era este. Sí. Sí. Bueno, sí, que uno dice, ¿cuál es la vocación de los equipos de Nuestra Señora? Dicho de otra manera, ¿qué espera Dios de ellos? Me ha parecido que a esta pregunta podía responderse de varias maneras, pues los aspectos de la vocación de los equipos de Nuestra Señora son múltiples. Quise luego llegar a lo esencial y me pregunté qué podía ponerme sobre la pista de lo esencial. Y siempre se fija en una experiencia de vida. Me acordé entonces de la observación que me hizo un miembro de los equipos en nuestra primera peregrinación a Lourdes, que me dijo, explíqueme usted, este fenómeno extraño, en el tren hemos tenido un intercambio de impresiones entre miembros de los equipos y al cabo de una hora, entre los 4 matrimonios, se habían creado unos lazos de amistad mucho más profundos que los que unen a viejos amigos nuestros, que los que nos unen con viejos amigos nuestros, con los que nos reunimos y charlamos a menudo. Quisiera, le respondí, que no os contentáis con transmitirme una impresión así en bruto, sino que intentarais analizarla. Y me contestó tras unos minutos de reflexión. Voy a hacerle 3 observaciones. Primero, después de 1 hora o 2 de conversación, habíamos entablado una amistad como nunca conocimos, ni siquiera con nuestros mejores amigos. Segunda observación, teníamos la sensación de estar más cerca de Dios. No era simplemente la experiencia de un profundo encuentro entre hermanos, sino que iba unida al encuentro de Dios. Y finalmente, la tercera, es como si después de este tipo de conversaciones uno se encontrara mejorado interiormente, habitado por una alegría de una rara calidad. Con posterioridad a esta conversación, ¿cuántas veces he recogido testimonios semejantes? Es sin duda una experiencia habitual de los equipos de Nuestra Señora. Se constata por todas partes donde los equipos están implantados en todas las latitudes, en la isla Mauricio, como en los Estados Unidos, en Brasil o en Alemania, y no solo como un episodio durante una reunión excepcional, sino con muchísima frecuencia. Dice, no deduzco de ello que esté reservada a nuestro movimiento. Pienso con todo que nos pone en el camino de lo que llamaba hace un instante lo esencial de nuestra vocación. Y acaba diciendo la respuesta de las Escrituras. El texto de San Mateo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
nos ofrece ya una primera explicación de lo que digo. Cierto es que Cristo no siempre hace sensible su presencia, pero lo importante es no dudar de ella siempre que se cumplan las dos condiciones claramente indicadas por este versículo. ¿Os habéis fijado en el pequeño inicio de la frase de Cristo? No dice cuando estéis 2 o 3 reunidos yo estoy en medio de vosotros, sino cuando estáis reunidos en mi nombre. Es decir, para que se realice mi promesa no basta con que estén reunidos por un motivo cualquiera, por bueno que éste sea. Es necesario que os hayáis juntado por mí, por amor a mí, para buscarme. La segunda condición la indica la palabra reunidos, pues se puede estar juntos sin estar reunidos, unidos. ¿Y qué es lo que realiza la unión en nombre de Cristo? Una puesta en común entre 2 o varios hijos de Dios, lo mejor de ellos mismos, su conocimiento y su amor del Señor. De otra manera permanecen pura y simplemente yuxtapuestos, pero no están unidos. Y esta es una experiencia tan importante como los temas que hemos hecho en los encuentros internacionales. Muchas veces se lo decíamos a los matrimonios de los equipos, que les daba pereza ir a esos encuentros porque era en vacaciones o porque, porque decían que difíciles, caros, y en España, o caros, y en España habíamos tenido ya tantas cosas religiosas de reuniones y de ejercicios y todo que nos parecía es una experiencia que cambiaba totalmente la visión y la vida de los equipos, la de la catolicidad, la de ese encuentro entre personas completamente diferentes, porque Álvaro va a hablar de eso. Yo quería simplemente recordar los grandes encuentros o encuentros internacionales que hemos, visto en los documentos, porque nosotros hasta el año 76 no pudimos ir, porque no estábamos ante los equipos o porque en el 70 pues Mercedes estaba a punto de dar a luz y no pudimos ir del tercero de nuestros hijos. Entonces, un poco por orden y fechas, en 1954 fue el primer encuentro en Lourdes. Lo hizo coincidir por casualidad, porque estaba fijado para el 53, pero hubo no sé qué problema y luego se corrió hacia el 54, que era el año del centenario del dogma de la Inmaculada. Entonces tenía un componente relacionado con la Virgen muy importante. Hubo 850 equipistas y es muy bonito ver que había 100 matrimonios invitados que no pertenecían a los equipos. Es decir, repasando las cosas, hay detalles, ¿no?, como este, ¿no?, equipos abiertos que aprovechaban esto como una gran ocasión para poder invitar a otros matrimonios, en este caso, pues un número importante y proporcionalmente importante. Es decir, que si 850 equipistas suponen 400 matrimonios y 50 sacerdotes, por decir algo, pues más 100 era casi una cuarta parte de los que iban, que eran matrimonios no miembros de los equipos. Bueno, en esa peregrinación lo importante es que fue una definición de la consagración a la Virgen, que se hizo por parte del matrimonio Simpson, que hemos conocido, que estaba en el equipo responsable en aquella época, y fue una consagración de los hogares y del movimiento a la Virgen. Y el padre Caffarel recordaba los 4 objetivos del movimiento, que eran santificación de los hogares, elaboración de una espiritualidad del cristiano casado, difusión de esta espiritualidad y testimonio. O sea que siempre ya estamos con el testimonio, etcétera, la misión, en el fondo. Y luego dio 3 consignas en ese encuentro. Vivir bien la carta fundacional y sus obligaciones para los equipos más antiguos. Entonces, el más antiguo tenía 10 años. Profundizar en la vida de oración para los equipos más jóvenes y buscar la celeridad de la espiritualidad conyugal. Y al final lanzaba una forma de equipo para los hogares aislados. Eso es interesante porque nunca hemos hablado de eso, que eran los equipos por correspondencia.
que eran, pues eso que he dicho antes, de muchos matrimonios que estaban en lugares en Djibouti o en Argel o donde fuera, aislados más o menos, y que empezó a hacer una carta mensual, y a partir de entonces pues teníamos la carta mensual, o un suplemento a la carta mensual específico para estos que estaban aislados, y que llegó a haber un montón de equipos y que con el tiempo, pues poco a poco irían a menos y desaparecieron. Eso en el encuentro del 54. En el 59 la peregrinación se hizo a Roma y fue el encuentro con Juan XXIII, y en eso el discurso del padre Caffarel se titulaba Vocación e itinerario de los equipos. Eso es también muy importante porque el padre Caffarel hubo unos 1000 hogares en Roma. Hubo también un discurso del Papa Juan XXIII a los equipos, y luego el discurso del padre Caffarel en la conferencia esta, que era Vocación e itinerario de los equipos. Y hace referencia un poco a la historia de los equipos, concretando la situación actual y esbozando perspectivas de futuro. Ya dividía él entonces en 4 etapas, que lo hemos dicho ya varias veces: la historia del movimiento, es decir, los orígenes, la elaboración. La elaboración, yo entiendo que quería decir ese tiempo de posguerra inmediatamente anterior a la Carta Fundacional, luego la Carta Fundacional y la expansión. Y luego unas perspectivas de futuro que dibujaban una 5ª fase que él planteó como equipos que querían ir más lejos y que llevaban ya varios años de movimiento. Fueron lo que se llamaban los años de profundización, que nosotros los hemos vivido y los hemos hecho, los temas de los años de profundización, y que poco a poco pues se han ido diluyendo también, de forma que no quería ser un cuerpo aparte en el marco de los equipos, sino profundizar más con lo que el movimiento proponía, no con una particularidad específica. Pero bueno, es interesante la relación, y hay muchas fotografías, o sale muy frecuentemente la famosa fotografía del padre Caffarel y Juan XXIII. A continuación, la siguiente fue el 1965, que vuelve a Lourdes, del cual ha leído Mercedes ese trocito, y lo que trataba era del ágape, fundamentalmente, el amor, y ahí quería, pues, bajo el lema de quieren hacer del Evangelio la norma de su hogar, y hay unas cosas interesantes en esta peregrinación, que fue que en la clausura, a mí me parece eso novedoso, la clausura de la peregrinación fue el día de Pentecostés y dio lugar a una liturgia impresionante, porque por primera vez, por ya una novedad ya postconciliar, se podía concelebrar una misa en un gran encuentro de los equipos. Entonces eso fue muy bonito, el ver los sacerdotes que acompañaban, más de un centenar de sacerdotes allí presentes, que podían concelebrar, y a partir de entonces en todos los demás encuentros siempre ha sido así. Otra cosa muy importante de esta peregrinación es que fue el comienzo de sesiones internacionales. Sesiones internacionales que en este caso, a pesar de haber sido en Lourdes, las sesiones se hicieron en Roma, en la casa Domus Mariae, que también hemos estado nosotros en otra de las peregrinaciones, y hubo 14 países, 36 matrimonios de 14 países. Es decir, es un momento ya posconciliar, inmediatamente posconciliar, claro, en el 65, donde el padre Caffarel profundiza muchísimo en lo que era el amor entre los equipos y el mandamiento del amor, y hemos querido destacar esas 2 particularidades, que son la particularidad de la presencia ya general de los sacerdotes y el preparar ya las sesiones internacionales.
como ha dicho antes Mercedes, siempre se preparaban el tema durante un año anterior, y luego había unas orientaciones que se solían traducir en unas, digamos, orientación a lo largo del año y en un tema que se desarrollaba. Es cierto que Padre Caffarel, otro detalle que se me olvidó decir, que en la primera de las peregrinaciones a Roma, él exigió unas medidas draconianas, es decir, no se podía llevar ninguna máquina de fotos, no se podía comprar nada, ni un recuerdo ni medio, y se tenía un espíritu de peregrinación fortísimo. Esto es muy bonito. De austeridad, más que nada. Austeridad, nada de dinero de bolsillo, nada de compras de recuerdo, silencio en los autocares a la ida y a la vuelta en las basílicas o en el Coliseo. Claro, comparado con otras peregrinaciones cuando uno llega a Roma, pues eso debió de ser el asombro de los chóferes italianos. Después, la más importante a nuestro juicio fue la del 70, en Roma, otra vez, con el famoso discurso de Pablo VI a los equipos, del cual hemos hablado y que es un tema importantísimo, o el discurso del Padre Caffarel, o la conferencia del Padre Caffarel, los equipos de Nuestra Señora frente al ateísmo. Cualquiera de estas cosas da lugar no solo para una conferencia, sino para un estudio en profundidad de este tipo de documentos. En general, siempre se han publicado, por ejemplo, aquí pueden ver los equipos de Nuestra Señora frente al ateísmo, o en la carta mensual de entonces, el discurso de Pablo VI a los equipos de Nuestra Señora en mayo de 1970. Después el Padre Caffarel se retira en el 73, como ya hemos dicho, y en el 76 hay otra peregrinación, otro encuentro internacional en Roma, del cual nosotros participamos, Mercedes y yo, y del que tenemos un recuerdo profundísimo, porque tuvimos un encuentro personal con Pablo VI, que nos impuso las manos en el altar de San Pedro, junto con otros 3 o 4 matrimonios más o menos exóticos, diría yo, un poco pues... Nos consideraron exóticos a nosotros. Unos también. Libaneses, porque estaban en un problema de España guerra terrible. Los conflicto. otros eran de la isla Mauricio, otros brasileños, ya no recuerdo el otro, si lo hubo, y nosotros. Bueno, pues fue una cosa de la que no podéis olvidar. Pero quería decir que en este encuentro que se hizo en Roma hubo luego un traslado a Asís. Y en Asís el Padre Caffarel, en el cuasi secreto, porque parecía que nadie casi sabía que iba a haber esa conferencia, él dio una conferencia sobre San Francisco, impresionante, un texto absolutamente impresionante, que no quería ser una despedida, pero sí una referencia a la radicalidad. Y entonces, en ese discurso o en esa conferencia, terminó la conferencia, fue el último aplauso que recibió el Padre Caffarel y se retiró. Y ninguno de los que eso tuvo relación con él, que nosotros sepamos. Sí, yo quería acabar diciéndoles que de todos estos encuentros internacionales, todas estas conferencias profundas y tal, hay una cosa común que yo acabo con esto, ¿no? Y es que, dice el Padre Caffarel, el árbol será juzgado no por su belleza, sino por sus frutos. Cuando Dios se presenta ante Abraham, al que quiere hacer padre de todos los santos, le enseña las estrellas del cielo y le dice que esa será su posteridad, su santidad, su fecundidad. Por lo tanto, en la santidad no se trata de cultivar la belleza espiritual, sino de participar en la evolución de la creación que tiende hacia una meta. Es muy bonita esta idea porque indica primero la necesidad siempre de esa misión, la necesidad del movimiento, de esa evolución hacia una meta,
y de trabajar nosotros como parejas en esa evolución de la creación que tiende hacia la meta. Y era porque todas estas conferencias en el fondo nos preparaban para este objetivo. De una manera muy sencilla, porque nosotros pues, no lo hacemos los matrimonios de una cosa muy espectacular, pero es muy bonito saber que todo lo que podamos hacer en ese sentido estamos participando en la evolución de la creación que tiende hacia una meta que es la meta que Dios había pensado para ella. Y con esto yo con creo esto que terminamos la conferencia de hoy y nos despedimos hasta la siguiente, el próximo día, que será la última de este punto 2.3, que será el Padre Caffarel y la Iglesia. Lo haremos pues cuando podamos y hasta entonces pues mucho, por si acaso deseamos ya mucho cuidado con el virus y feliz Navidad, Feliz aunque aún Navidad. falta, aún daremos muchas sí. feliz Navidad porque queremos hacer unas cuantas todavía. Sí. Muchas gracias Y un abrazo buenos a días, todos. buenas tardes, buenas noches y hasta pronto. Hasta pronto.